PM y el ciclo de vida de proyectos. Para entender el ciclo de vida de un proyecto, tenemos que tener claro qué es el ciclo de vida, cuáles son sus características, las fases que componen el ciclo de vida, quiénes son los interesados, proyectos versus operaciones y sus diferencias, y la relación entre el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto. Al dividir los proyectos en fases, empieza el ciclo de vida facilitando la gestión de un proyecto. El ciclo de vida define fases que conectan el inicio y el fin de un proyecto. Las fases facilitan el control de los tiempos y el control del trabajo. Las características del ciclo de vida. Primero, en un proyecto se debe saber cuál es el trabajo técnico a realizar, cuándo se deben generar entregables, quién está involucrado en las fases del ciclo de vida y cómo controlar y aprobar cada fase para pasar a una siguiente. En la mayoría de proyectos, las fases son secuenciales. Esto quiere decir que el cierre de esa fase termina siendo entrega del trabajo producido. Esto también se llaman salidas de fase o puntos de cancelación. En esta relación secuencial, solo inicia una fase cuando se termina la anterior. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones llamada la de superposición, donde una fase se inicia antes de que finalice la anterior. Este proceso se llama una ejecución rápida. Y la relación iterativa, donde la planificación de una fase y la planificación de la siguiente se efectúan conforme avanza el trabajo y los entregables de la fase actual. Otra característica es que una fase de un proyecto siempre tiene un alto nivel de incertidumbre al inicio. Esto se da porque el riesgo de no cumplir es más elevado al inicio del proyecto. Sin embargo, cuando se está terminando, la certeza de terminar con éxito aumenta. En el proyecto también se tiene una relación cambio-costo. Esto significa que el coste de los cambios aumenta a medida que avanza el proyecto. Una relación cambio-costo podríamos verlo en la siguiente gráfica, donde al principio del proyecto la influencia de los interesados es mucho mayor que al final del proyecto porque el costo es mucho más alto. Otra de las características del ciclo de vida de un proyecto es la relación personal-costo, donde el coste de personal es más bajo al comienzo y al fin del proyecto. En esta gráfica podemos ver que conforme avanza el proyecto se necesita mucho más personal y en la fase final se necesitan solo poco personal para la entrega y cierre del proyecto. La última característica y una de las más importantes es que no todos los ciclos de vida son iguales. Esto porque el ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. Este se determina por las necesidades de gestión y de control de cada organización. Ahora, ¿cómo se divide un proyecto? La mayoría de proyectos se dividen en fases. El número de fases depende del tamaño y complejidad del proyecto. ¿Cuáles son las principales fases en la mayoría de proyectos? Un inicio, una planificación, una ejecución, el control y la supervisión y el cierre. En la fase de inicio se hace un alcance preliminar, es la apertura del proyecto y se estudia la factibilidad y la idea se convierte en una propuesta del proyecto. En la fase de inicio hay unos elementos. Primero, fijar una dirección general y asignar quién estará encargado del proyecto. En la planificación
es la definición de objetivos, tareas, calendarios, estimación de costos y de riesgos. ¿Cuáles son sus elementos? Se definen los objetivos, cuáles son los entregables que se requieren y se hace un análisis de riesgos y de contingencia. En la ejecución, es la puesta en marcha del proyecto. Uno de esos elementos es asegurar la calidad del proyecto y el acercamiento a los contratistas. En la supervisión y control es la medición y desempeño del proyecto. ¿Cómo va la gestión de equipo? Y determinar la toma de acciones correctivas donde sean necesarias. En el cierre se verifica el cumplimiento de los objetivos. Primero, el de formalizar la terminación del proyecto. Y como segunda parte, evaluar y verificar que los objetivos sí se cumplieron. Otro de los aspectos importantes en el ciclo de vida de los proyectos son los interesados. Estos son personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto y cuyos intereses pueden verse afectados por la ejecución del mismo. Los interesados tienen diferentes niveles de responsabilidad. Algunos interesados habituales son los clientes. Son las personas u organizaciones que usarán el producto. El patrocinador es la persona o grupo que proporciona los recursos financieros. Cuando se concibe inicialmente un proyecto, el patrocinador es el quien lo defiende. Este cumple un rol significativo en el desarrollo inicial del alcance y del acta de constitución del proyecto, ya que es el que reúne el apoyo de toda la organización. Los directores de portafolio son responsables de la gobernabilidad de un conjunto de proyectos o programas. Están conformados normalmente por los ejecutivos de la compañía y tienen a su cargo la revisión de cada proyecto si los hay, el retorno de la inversión, el valor del proyecto, los riesgos asociados y otros atributos del proyecto. Los directores del programa son los responsables de la gestión coordinada de los proyectos. Interactúan con los directores de cada proyecto, proporcionándoles apoyo y guía en proyectos individuales. Y uno de los roles más importantes es el del director del proyecto, quienes son los designados por la organización para alcanzar los objetivos del proyecto. Estos son los responsables de todo el éxito del proyecto. Primero, desarrollan el plan para dirección del proyecto y planes complementarios. Mantienen el proyecto encaminado a términos de cronograma y de presupuesto. Identifican y dan seguimiento a los riesgos y proporcionan informes precisos sobre las métricas del proyecto. En el ciclo de vida hay que tener claro cuáles son los proyectos y cuáles las operaciones. En muchas organizaciones el trabajo puede clasificarse en proyectos y en operaciones. Las operaciones son continuas y producen servicios, resultados o productos repetitivos. En cambio, los proyectos son temporales y tienen un final. Las operaciones no terminan cuando alcanzan sus objetivos, sino que siguen nuevas direcciones para apoyar otros planes. Estas apoyan el ambiente del negocio. En cambio, los proyectos se establecen por un objetivo específico en la organización. ¿Cuáles son las similitudes entre los dos? Los dos son realizados por individuos y están limitados por restricciones. Una restricción podría ser el uso de los recursos. Los dos son planificados, ejecutados, supervisados y controlados. Además, los dos son hechos con el fin de alcanzar los objetivos de la organización. Sin embargo, también tienen unas diferencias. La operación puede usarse para otros planes, en cambio el proyecto son temporales y tienen siempre un final.
El ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto tienen una relación muy fuerte, ya que el ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos del producto. Hay proyectos que tienen un propósito u objetivo, donde el objetivo es un servicio o resultado. Allí es donde entra el producto. El ciclo de vida del producto se determina en función de las necesidades de fabricación de la organización. Entonces, este producto puede tener muchos proyectos asociados. Podemos ver que el ciclo de vida del producto es un margen mayor al ciclo de vida del proyecto, donde se forja con una idea y es repetitivo si se requiere alguna actualización del producto, como por ejemplo la construcción de un carro. El carro es el producto y puede verse beneficiado por un proyecto para agregarle nuevas funciones o características. En este caso, por ejemplo, la capacidad del motor y otras características que mejorarán el producto. Este proyecto tendrá un final y habrá una retroalimentación para el producto, en este caso el automóvil. Para mayor información